Amigos y amigas del Arriero, estamos en esta semana de celebración del Día Internacional de la Mujer con Karen Poulsen. Karen Poulsen es historiadora y ella ha publicado hace unos meses un importante libro, una historia sobre un tema que tiene directamente que ver con la mujer y la política. Karen, un gusto estar contigo. Igualmente, Javier. El libro sobre el que vamos a hablar se llama Somos Ciudadanas, Ciudadanía y Sufragio Femenino en el Perú. Uno diría, bueno, ¿y por qué es tan importante o por qué es importante este tema? Y sobre eso Karen nos va a contar esta historia. Karen, ¿por qué rescatar la historia de la lucha por el sufragio cuando para mucha gente esto fue una gracia, un regalo de un dictador que se llamaba Manuel Odría? Sí, pues en realidad muchas gracias por la invitación. Hay acá varios aspectos, ¿no? Uno de ellos es pensar a través de la historia que esto no siempre fue así, ¿no? O sea, en ese momento nosotros pensamos que las mujeres siempre votaron, ¿no? Es más, desde que uno nace tiene su DNI, ¿no? Entonces, esto es una manera de reflexionar acerca de las dificultades que tuvieron las mujeres para ser ciudadanas, porque antes no eran ciudadanas, ¿no? Eso es que debería quedar bien claro, ¿no? Bueno, como tú dices, ¿no? La gente, bueno, dice, bueno, habrán votado siempre, ¿no? Claro, pero claro, hace poco, hace 2 años, me parece, o 3, hubo una película que era Las Sufragistas, claro, ¿no? pues, ¿no? Y mucha gente se sorprendía de esto. Entonces, tener esa conciencia, ¿no? Y esa conciencia se adquiere, digamos, conociendo, pues, la historia, ¿no? Ahora, justamente en el libro, tú lo que demuestras, lo que explicas, lo que cuentas, es cómo este fue un proceso largo, ¿no? Y además, cómo nuestro país llegó tarde a este proceso. ¿Por qué? ¿Por qué nos demoramos tanto? En realidad, yo pienso que, o sea, desde una lectura del presente, con las cosas que pasan en el presente, pienso que es parte de nuestra sociedad, ¿no? En realidad, una sociedad bastante anclada en el machismo, ¿no? Una sociedad androcéntrica que se centra mucho, pues, en el hombre, y se mantuvieron todos estos conceptos que relegaban a la mujer de la vida pública y más aún, pues, de la política, ¿no? Entonces, yo creo que en eso consistió esta lucha, ¿no? En que estas mujeres, primero las llamadas, pues, mujeres excepcionales, hicieran todo este trabajo, ¿no? Y abrieran el camino para las demás, ¿no? Que ya estas ya no van a ser excepcionales, sino van a ser mujeres que bueno, nunca se van a considerar excepcionales, sino van a considerar que están haciendo algo que realmente desean, ¿no? Por ejemplo, ir a la universidad o acceder a un trabajo remunerado fuera del hogar, ¿no? Claro. Y volverse un poco autónomas, ¿no? Claro, tú pues en primeros capítulos hablas pues de esta primera generación de feministas que claro, digamos, ha sido ya rescatada, digamos, claro, por diferentes trabajos, ¿no? Que se han hecho, en fin, el trabajo de Francesca de Negri y otras historiadoras también. Pero digamos, como estas mujeres terminaron algunas muy mal, ¿no? Exiladas, claro, en el manicomio, ¿no? Sin embargo, además de estos problemas que habían en nuestro país, digamos, del machismo que es tan fuerte, ¿no? Había una ola internacional que empujaba a eso. Y hay un momento que a mí me llama la atención, que es en 2 momentos en el siglo XX, ¿no? ¿Por qué es que después de las guerras, de las grandes guerras mundiales,
se dice, bueno, hay que darle derechos a la mujer. Claro, es que las mujeres han roto mitos, pues, ¿no? Han salido a ocupar cargos que antes se ejercían solamente los hombres, se han ocupado del hogar, lo han hecho solas, ¿no? Antes se decía, hoy la mujer no puede, tiene que recibir el consejo del confesor, del padre, del marido, ¿no? Y en este entorno, además agresivo, han tenido que salir y lo han hecho pues bien. Entonces cuando regresan a sus hogares dicen, pero si yo lo puedo hacer, ¿no? En realidad, y entonces... Además habían estado en las fábricas también, claro, ¿no? o sea, en todos los espacios públicos, ¿no? Entonces es ahí que esta conciencia se va robusteciendo, ¿no? Porque ya algunas ya la tenían, ¿no? Pero es como que de pronto de las élites va bajando esta conciencia, ¿no? A los estratos más bajos, y en realidad van haciéndose, o sea, van tomando nota de que ellas son capaces, ¿no? Entonces, que digamos, este pensamiento, ¿no? que las relega del espacio público, que las relega de la política y que les niega la condición de ciudadanas, no corresponde, ¿no? Ahora, hay un momento clave en la historia de esta discusión en el Perú, que se produce cuando cae Leguía y se inicia el proceso constituyente, la Asamblea Constituyente, que se instala el año 31, que dura hasta el 32. El 32 es el momento de debate, a inicios, antes de que expulsen a los apristas de esa constituyente. Y ahí una cosa que a mí me llamó la atención del debate, lo recordaba por trabajos anteriores, de Balbi, Malaengoitia, ¿no? Era que el tema se discute y uno hubiese pensado que, habiendo partidos con posiciones ideológicas distintas, habrían unos más dispuestos a dar este voto universal, pero no fue así. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, pues ese momento es sumamente interesante, ¿no? Es más, tenemos las fuentes primarias, ¿no? Que son los debates en el Congreso, mediante los cuales podemos conocer todos los discursos, ¿no? Y como tú estás diciendo, ¿no? Las distintas tiendas políticas, ¿no? Llámese de derecha, de izquierda, los independientes, todos van a tener una postura, digamos que quizás los únicos van a ser los apristas, ¿no? Que votan por el voto a la mujer que trabaja, ¿no? El voto calificado. Pero todos los demás se van a dividir entre sí y entre no. Y lo que va a primar, en realidad, aparte de la tendencia ideológica que tenga cada cual, es esta idea de que la mujer no puede entrar en la política, de que la mujer no está capacitada, de que digamos tiene una inteligencia inferior al hombre, y de ahí parte todo, ¿no? Entonces va a redundar en la negación al voto político, ¿no? El APRA llama la atención porque ellos tenían un discurso en las plazas, ¿no? El programa que habían lanzado en esa campaña electoral, cuando Hay es derrotado por Sánchez Cerro, ¿no? Plantean eso que tú señalas, el voto a la mujer trabajadora, y están ahí los discursos, ¿no? Y que tú recoges, un poco diciendo porque a las demás el clero las influencia, ¿no? Sí, era claro, como el actor, claro, ¿no? Tras bambalinas, ¿no? Claro. Pero esta también era una mirada discriminatoria de la mujer, igual que la de los otros. Por cierto, ¿no? Y es más, la sensación que me queda luego de leer los discursos es que el APRA tampoco fue consistente en su postura, porque seguían dilatando el tema y querían discutirlo cuando se discutiera el tema de las municipalidades, ¿no? Es una clásica maniobra parlamentaria. Entonces digamos, era como, ya, ¿no? ok, ya. Ya lo vemos más tarde. Sí, ya lo discutimos, ya, ok, ya quédense tranquilas, ya, ok, ¿no? Y justamente fue pues uno de la Unión Revolucionaria el que plantea el sufragio municipal, ¿no? Y qué cosa es lo que dice, ¿no? O sea, entre otros argumentos, lo que también me llama la atención es que dice, para que el Congreso no dé la impresión de ser un ente retrógrado, ¿no? Entonces, ni siquiera está, digamos que, apoyando la postura a favor de las mujeres, sino
está apoyando la postura de los congresistas, ¿no? Para que los congresistas no den la impresión de ser para salvar la cara, ¿no? como Claro, pasa muchas veces claro, en el actual Congreso también, lo que claro. dicen, bueno, ya vamos a aprobar esta norma para que se queden tranquilas, Claro, ¿no? claro, Es lo mismo. Claro. Ahora, bueno, Sánchez Cerro muere, pero Sánchez Cerro sí tuvo una postura a favor de las mujeres, ¿no? En realidad, la ley del divorcio que se dio a inicios de su gobierno, divorcio y matrimonio civil, Claro. ¿no? Entonces, que luego se materializaron en el año 36, En ¿no? el Código Civil del Claro, 36. entonces él sí tenía una postura, pero no se sabe pues cuál hubiera sido, no sé, ya un ejercicio de ucronía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no lo matan, ¿no? Claro, o que Porque- además, o si a los apristas no lo sacan del Congreso, o sea, Claro, otro porque hubiese bueno, sido el país. no, pero cuando a los apristas los sacan del Congreso, ya claro, ya no se hay había discusión, aprobado, sí. ya no hay discusión, ya se había aprobado, entonces que no digan que... que eso es una excusa. No, eso Claro. no. Ahora, llama la atención el caso del APRA porque el APRA tenía una muy importante lideresa, que era Magda Portal, que no era cualquiera en el APRA, digamos. Claro, era ¿no? una de las fundadoras, Una ¿no? fundadora, una mujer con peso propio, pero un poco quizás su trayectoria y toda su historia política expresa esa tensión entre este partido que planteaba una serie de transformaciones y no sé, una cúpula y un caudillo que Sí, pues. a las mujeres las quería en la casa, digamos, Sí, pues, ¿no? en realidad, Tú lo citas además Sí, en realidad eso es bien interesante, ¿no? Porque tanto el APRA como la izquierda también, ¿no? Y también la Unión Revolucionaria, ¿no? Tienen esa postura, ¿no? Porque las mujeres pero están en los mandos medios o en los mandos inferiores, ¿no? Ocupándose de labores que son propiamente asignadas a las mujeres, ¿no? De la olla común, ¿no? Etcétera, pero no en los puestos, ¿no? Y Aya dice, pues, ¿no? Las mujeres no tienen la condición de ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno, eso es claramente, expresamente, ¿no? Ahora, se nos ha ido el tiempo, pero el voto llega el año 55, ¿no es cierto? Se aprueba, y se aprueba por una propuesta de como dijimos al comienzo, de un dictador que estaba por dejar el poder. Tú has revisado el archivo DRIA que está en la Universidad Católica. Hay mucha gente que dice, bueno, DRIA les dio el voto porque quería ganarse los votos para su proyecto político posterior. Sí. Tú dices que no, ¿por qué? Yo digo que no, porque para empezar hubiera tenido o sea, no había reelección presidencial, ¿no es cierto? Entonces hubiera tenido que hacer toda una movida ahí para cambiar la ley y eso demora, eso no sale ahí mismo tampoco. Y además le hubiera dado, pues, o sea, toda la gente estaba muy inquieta porque casualmente pensaban que iba a haber un fraude, ¿no? Y en realidad, yo pienso que él lo que quería era postular en la siguiente elección y postular bien. Claro, Entonces, porque él ya estaba de bajada claro, cuando esta norma, ¿no? Tiene pues una serie de revueltas por aquí y por allá, su propio escudero, Su Zenón compadre. Noriega, ¿no? Le hace pues una revuelta. Entonces, él ya está sintiendo que su ciclo político en ese momento está terminando y prefiere irse. Él se va a ir, ¿no? Y entonces, ¿cómo es mejor irte, pues, no? O sea, si ya sabes que el que venga va a dar el sufragio, porque el que venga lo va a hacer. Entonces, mejor tú te vas y te alzas con ese honor, ¿no? Claro, de alguna manera él se alinea con este clima de época de la además, posguerra. Además, desde el 33 no habían cejado las mujeres en hacer o sea, en reclamar, y además habían en el Congreso otros parlamentarios que habían, o sea, que lo estaban proponiendo, ¿no? Entonces, Entonces, eso es algo que tú destacas, ¿era ¿no? él o era otro? ¿No? Que tú señalas que hubieron varias iniciativas y colectivos. Yo leí el libro y hay algunos nombres que nunca en mi vida los había visto. Que sí, pues, y así deben haber otros borrados, nombres, ¿no? ¿no? Claro. Ahora, sin embargo, cuando se da el debate en el Congreso, ¿no? Y eso también es una delicia, tienen que leer el libro porque las citas son espectaculares, hay algunos congresistas que habían sido constituyentes 20 y tantos años atrás y cambian de posición varios de ellos, pero parece que no cambiaron tanto. O sea, seguía ese machismo ahí
Claro, yo lo leo desde el presente, ¿no? En realidad las mentalidades pues demoran muchísimo en cambiar, en transformarse, ¿no? Entonces, bueno, había algunos que sí, pero otros que continuaban en esta lógica de pensamiento, pues, y lo que pasa es que ya era esto de políticamente incorrecto, ya decirlo, O sea, ¿no? si ya en los 30 era un problema y por eso había que salvar la cara con las municipales, ya en los mediados de los 50 no dar el voto era un escándalo. Claro, como uno dice, pues te topas en el ómnibus, te topas en la empresa, te topas en muchos lugares con mujeres que están a la par que los hombres, ¿no? Y que tienen todas las condiciones como para ser ciudadanas, ¿no? Entonces, en este caso, Odría, desde que entra, pues, se alza con la bandera de la democracia, ¿no? Entonces, ¿cómo pues Totalmente contradictorio. ¿cómo puedes pensar en un país democrático cuando la mitad de la población no es ciudadana, pues, ¿no? O sea, ciudadanía y democracia van de la mano, ¿no? Una última pregunta, que tú mencionas, casi al final aparece el personaje de María Delgado de Odría, ¿no? Y me contabas que estás investigando. Sí. ¿Qué trae este personaje, digamos, de nuevo a la política peruana en ese momento? Claro, en ese momento es la cara visible del régimen durante 8 años, ¿no? Ella, mediante una postura tradicional, ella no rompe con ningún estereotipo acerca de la mujer, es más, adopta esta postura filantrópica de las élites, entonces ella no es rechazada por nadie, ¿no? Ni por las élites, ni por las clases bajas, ¿no? Porque se mueve en todos los círculos con esta, digamos, imagen que no es transgresora, ¿no? Entonces, y en el contexto de las grandes invasiones. Claro, ¿no? Por un lado va y atiende al desvalido y por el otro lado va y se sienta en el club NX con mujeres no sé, de la élite, de grandes apellidos, ¿no? Entonces, y se va a ser recibida por Francisco Franco, ¿no? Claro, en España, ¿no? Va a España, va a donde Eva Perón. Claro, sí, entonces, por eso. y ahí es donde posiblemente pues van haciendo este mito de la Evita peruana, ¿no? Pero que en verdad pues no, como No lo pongo es. en el libro, no es, porque hay una diferencia pero diametral entre ambas, ¿no? Y estás siguiendo el tema, me decías. Sí, estoy siguiendo el tema, sí, porque la verdad es que sí me atrae bastante y pienso que es una de estas mujeres pues que vale la pena ser más conocida, ¿no? Porque inclusive va a ser... Casi fue alcaldesa, sí, ¿no? pues, Casi va a por ser poquito. Claro, ¿no? Bedoya le gana por 3%, Claro. creo. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento votaran los analfabetos, ¿no? Claro, probablemente habría ganado la elección en Lima. Muy bien, Karen, ha sido un gusto conversar contigo. Amigos, amigas de El Arriero, hemos conversado con Karen Poulsen sobre el libro Somos Ciudadanas. Este es un libro que ha sido publicado por el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones y por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un libro muy importante, un libro que rescata a un conjunto, una historia, pero no solo una historia, sino un conjunto de mujeres, instituciones, colectivos, feministas que a lo largo del siglo XX lucharon por el derecho al voto y por la plena ciudadanía para las mujeres. Y creo que es importante recordarlas en estos días que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, precisamente porque esa es una historia que fue olvidada y que, como hemos comentado acá, el voto no se lo deben las mujeres a un dictador. Eso ha sido todo, nos vemos.